Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos a informar al pueblo hondureño de esta nueva disposición. Les saluda Carolina Mengíbar, directora del Instituto Nacional de Migración. Como ustedes saben, nuestras fronteras aéreas, marítimas y terrestres permanecen cerradas y es una disposición que sigue estando vigente, ¿verdad? Y van a continuar cerradas hasta que el gobierno así nos instruya. Están cerradas sobre todo para el ingreso de extranjeros, exceptuando los que son residentes en el país, para el cuerpo diplomático y para el transporte de carga. Así que el ingreso de extranjeros está todavía restringido en el país. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. Por lo tanto, de acuerdo al comunicado número 13 que emitió SINAGER, a partir del 1 de agosto, los hondureños no requieren salvoconducto de salida en vuelos humanitarios autorizados. También es importante aclarar que son vuelos humanitarios y no son vuelos comerciales. Y luego que los hondureños que realizan viajes vía terrestre deben hacerlo en vehículos particulares, de acuerdo al día que le corresponde circular. Y que todos los ciudadanos hondureños que pretendan salir del país, que cumplan con los requisitos y que sea por estas vías, como hemos aclarado, deben asegurarse que el país de destino va a permitir el ingreso, porque todavía tenemos a nivel regional y a nivel de continentes algunos países que tienen la misma prohibición que nosotros en relación a dejar o permitir el ingreso de hondureños a sus respectivos países. Así que lo que nosotros hacemos es un llamado a la población a realizar los viajes que sean estrictamente necesarios y a cumplir con todas las medidas de bioseguridad y protección ante la pandemia del COVID-19 que han dictado por la autoridad competente. Licenciada Mengíbar, sí, pedimos disculpas, ¿verdad?, por la equivocación del nombre. Reiteramos, pues, su nombre es Carolina Mengíbar, directora de Migración. Tenemos entendido que siempre se van a cumplir de ahora en adelante, pues, todos los requisitos que se piden normalmente o que se pedían antes de la pandemia. Solamente que ya no hay que pedir, pues, el salvoconducto o tener el salvoconducto de SINAGER en este momento, a partir de agosto. Definitivamente esa es la disposición, es la única disposición que se ha suspendido, ¿verdad? Y aclarando también que durante la pandemia, además de los requisitos que establece la Ley de Migración y Extranjería, para prevenir y controlar el contagio de COVID-19 se han implementado otros requisitos, como ser el llenado de la boleta de salud, ¿verdad? También se requiere que pasen por todo el control sanitario para el respectivo chequeo clínico antes de pasar a las oficinas de migración. Así que hay unas variantes, unos pequeños cambios que el ciudadano debe saber, que debe de portar su mascarilla, que debe de guardar la distancia física de 1.5 a 2 metros, que ya está indicada en los diferentes puntos de salida del país, al uso permanente o cada 20 minutos del antibacterial o al 70% de alcohol y acatar sobre todo las disposiciones sanitarias que le imponga la autoridad competente. Es decir, si la autoridad le designa que la medida sanitaria es una cuarentena domiciliaria, está bien, pero si la autoridad sanitaria determina que por la sintomatología requiere una cuarentena obligatoria, también tiene que firmar una declaración jurada de que se compromete a cumplir con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud. Este dato es muy importante, licenciada Mengíbar, porque muchos televidentes y población en general me lo han preguntado. Por ejemplo, una persona, una madre de familia que viene con su hijo, con uno o dos menores de edad o más, de los Estados Unidos hacia acá, ¿es obligatoriedad tener esta cuarentena donde digan las autoridades de salud o lo puede hacer en su casa? Lo determina la autoridad de salud en el punto fronterizo por donde ingresen o por el aeropuerto que vayan a ingresar. Ahí está todo el equipo de salud establecido y ahí, después de la revisión clínica y el diagnóstico que se le haga, se le determina la medida que se le va a implementar. O sea que claramente podemos decir de que si hace el chequeo médico y no presentan ninguno de los miembros de esta familia
o sea, hablamos de madre o padre y hijos, ningún síntoma, ninguna sospecha de COVID-19, entonces sí pueden hacer su cuarentena en su casa. Correcto, es lo correcto. Siempre tienen que hacer la cuarentena en su casa y tienen que acatar el resto de las recomendaciones que la Secretaría de Salud hace, haciendo la salvedad que además la Secretaría de Salud le da un monitoreo, ¿verdad?, a la persona en su domicilio, primeramente vía telefónica, cada cierto tiempo y cada ciertos días los están llamando para ver cómo va su evolución hasta que estemos seguros que cumplidos los 14 días, el ciudadano no haya presentado ninguna sintomatología. Aclaramos también, licenciada Mengíbar, que el no acatar estas medidas de bioseguridad como portar la mascarilla, hacerse el chequeo clínico y todo pues, los requisitos de bioseguridad que ustedes están pidiendo podría impedirle a una persona ingresar a nuestro país o salir de él. Definitivamente así está establecida la normativa, ¿verdad? Que el ciudadano que no se someta a los requisitos o al prechequeo médico, etcétera, no solamente los requisitos meramente migratorios que tenía la ley de migración, se le restringe ya sea la salida o el ingreso al país. ¿Esta disposición ya es permanente o cabe la posibilidad que retrocedan en algún momento en esta decisión de suspender la petición de este salvoconducto, licenciada? Yo creo que como ya estamos en una etapa gradual y progresiva de la reapertura, depende, ¿verdad?, de cómo va a estar el comportamiento, por supuesto, de las fases mismas de la pandemia del COVID-19, pero también va a depender mucho de la colaboración y la contribución que los viajeros hagan respetando las medidas de bioseguridad. Nosotros pretendemos permanecer así en el tiempo y queda sujeto, por supuesto, la salida o el ingreso al país a lo que determine el agente migratorio una vez que se encuentre en el punto de ingreso o de salida. Licenciada Mengíbar, le reitero pues mis disculpas, ¿verdad? Y agradeciéndole también pues el que nos haya dado esta entrevista para poder aclarar todas estas situaciones importantes para muchos viajeros, personas que quieren regresar a nuestro país y personas que también pues quieren de nuestro país regresar a su país de origen o viajar al extranjero. No hay ningún problema, muchas gracias. Un saludo para la viceministra Gloria Mengíbar, que ahí está en el despacho de Educación. Gracias a la licenciada Carolina Mengíbar, directora